Los revestimientos de grandes formatos, como el porcelanato, pueden ser un excelente elemento para recubrir un muro exterior. Pero, ¿sabe cómo completar su instalación? Hoy veremos instalación de revestimiento de grandes formatos en muro. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más sobre albañilería y revestimientos. Para ver el trabajo de revestimientos de grandes formatos, hoy realizaremos una instalación de porcelanato. El porcelanato, por su resistencia y a la vez suavidad, es ideal para distintos tipos de muros y pisos, cocinas, baños, exteriores, quinchos, mesas, bancos o incluso cubiertas de cocina. Así, por su presencia estética, impermeabilidad, resistencia a cambios de temperatura y facilidad de limpiar y mantener, es una muy buena solución para darle protección y diseño a un muro de terraza. En este caso se usará porcelanato de 60 por 60 centímetros modelo Terramix. Por su alta resistencia y diseño en piedra, da una terminación estética que funciona perfecto para pisos y muros. Lo primero entonces para su instalación es calcular la cantidad de porcelanato que se requerirá para el trabajo. En este caso el muro a trabajar mide 2,38 metros de alto por 2,20 de largo. Eso da un área a cubrir de 5,23 metros cuadrados. Al trabajar con porcelanato de gran formato, es decir, de 60 por 60, una caja rinde 1,44 metros cuadrados. Si dividimos 5,23 por 1,44, nos da 3,6 cajas, es decir, 4 cajas. Pero como siempre hay que trabajar con un adicional para cortes y o algún quiebre, se recomienda un adicional, que en este caso nos da un total de 5 cajas. Bien, ya con ellas podemos comenzar su instalación. Pero antes tenemos que trabajar el muro donde instalaremos el porcelanato, con dos fundamentales pasos. Primero, retirar la pintura suelta. Con un cobertor en el suelo, para mantener la limpieza, saque la pintura suelta con una espátula. Importante que use guantes, antiparras y elementos de protección personal en general. Perfecto. Ahora, es ideal que revise si hay algún defecto en el muro, como la presencia de sales, por ejemplo, u hongos. Como ve, en este muro emergieron sales. Es muy importante quitarlas para que después no interfieran ni con el porcelanato ni con el adhesivo que se usará para instalarlo. Para quitarlas, entonces, raspe con cepillo metálico toda la zona que presente sales. Es fundamental que se cubra con mascarilla y lentes para protegerse del polvo. Dato maestro. Una vez que el muro ya está raspado, limpio y libre de sales, aplicaremos un producto impermeabilizante para evitar que la humedad pase para este lado. En este caso, aplicaremos una membrana que tiene la gracia que nos avisa cuando está seca. Se pone de color negro y una vez seca tenemos que dar 3 manos cruzadas. La primera la pintamos en sentido vertical, la siguiente debe ser horizontal y terminamos en vertical nuevamente. Terminadas las 3 manos, se debe dejar secar por 24 horas para obtener los resultados esperados. Gracias, maestro. Ya con el muro listo, vamos al paso 4, medir el nivel del piso. Pero, ¿por qué hay que marcar el nivel? Si uno parte desde el piso y este está desnivelado, quizás sin darnos cuenta colocaremos las primeras palmetas chuecas y ya en la parte superior del muro veremos las consecuencias. Es por esto que siempre se debe medir el nivel del piso. Dato maestro. Veamos una manera moderna de proyectar nuestro nivel hacia el muro usando un nivel láser. Lo primero será ajustar nuestro nivel láser a 60 centímetros. En este caso, como tenemos muro, lo haremos un poco más arriba. Luego se proyecta a la pared y esta proyección nos da una medida a nivel. Con un tizador se marca la altura en el muro. En este caso, como nuestro muro está a nivel con respecto al piso, podemos partir perfectamente nuestro porcelanato desde abajo hacia arriba. Pero ¿qué pasa si el piso estuviera a desnivel 10-5 centímetros? Tendríamos que poner una tabla a nivel y partir el porcelanato de ahí hacia arriba. Una vez seco el porcelanato, tendríamos que sacar la tabla y poner los trozos correspondientes de 5, 4, 2 centímetros según corresponda. Perfecto. Ya teniendo una marca nivelada entonces, vamos al paso 5, instalar la primera línea de palmetas. Para instalar el porcelanato se usará el pegamento AC en polvo. Este gran adhesivo, con 10 años de garantía, es ideal para este trabajo.
Funciona tanto para superficies exteriores o interiores y también para muros rígidos o flexibles, por lo que a la exposición aguantará de gran forma. Y la mezcle solamente con agua. Por cada kilo de adhesivo se debe agregar 330 cc de agua. Mezcle con una espátula hasta obtener una mezcla homogénea y deje reposar unos minutos. Luego se aplica el adhesivo directamente en el muro, esparciendo con una llana dentada para dar aire y la posibilidad de expandirse, algo que es vital para los revestimientos de grandes formatos. Para este tipo de revestimiento, con una separación de dientes cercana a los 8 milímetros. Y al pegar el porcelanato, añada adhesivo en toda la palmeta. Luego, con un combo de goma, se asienta la palmeta en el muro. Ya posicionado, se deben colocar niveladores para porcelanato. Dato maestro. En revestimientos grandes es de mucha ayuda usar estos niveladores que sirven además de separadores. Estos se colocan como un separador común, pero cuando tenemos las palmetas ya instaladas, se coloca un nivelador que permitirá que las palmetas queden a ras, logrando así una superficie mucho más pareja. Los separadores se deben colocar cercanos a cada extremo de las placas de porcelanato, a unos 10 centímetros de las esquinas. ¿Y qué hacer si hay que cubrir un espacio más pequeño que una palmeta? Bueno, primero debe medirlo con wincha y replicar la medida en una palmeta. Luego, esta se corta. En una cortadora de cerámica se presenta la palmeta y se ajusta la cortadora justo en la posición que nos asegure que por la marca pasará su rueda diamantada. Se aplica el corte y se hace fuerza para que se separe correctamente la palmeta. Y por supuesto, luego se pega en el muro. Paso 6. Completar la instalación de porcelanato. Tal como se vio, se continúa hasta completar todo el muro. Dato maestro. Cuando tenga que hacer cortes muy pequeños, un borde, una terminación que la máquina no lo puede hacer, se recomienda usar una medida angular, como en este caso que tenemos una viga y hay que hacer un corte en U. Al igual que en los cortes con la cortadora de cerámica, en este caso trasladamos la medida de la viga al porcelanato. Entonces, con un disco diamantado, que es especial para porcelanato, logramos un corte preciso. Antes de trabajar con el esmeril angular, es necesario usar todos los implementos de seguridad adecuados. Y finalmente instalamos. Por supuesto, no olvidar el uso de separadores y niveladores en los bordes de cada palmeta. ¡Perfecto! Ya tenemos el grueso del trabajo. Dejamos que se asiente bien la instalación por un día y pasamos al paso 7, fraguar. Dato maestro. En el mercado existen diferentes colores de fragüe, pero ¿cuál debemos elegir? Puede ser un color similar al revestimiento, así logramos que todo el muro tenga un tono continuo. Pero también podemos buscar un color de contraste, para añadirle un nuevo elemento estético a la instalación. Gracias maestro. Entonces, para comenzar el fraguado, en una batea se hace la mezcla, que es bastante similar a la del adhesivo. Por 1 kilo de fragüe, 350 cc de agua aproximadamente. Revuelva con una espátula. Mientras se estabiliza la mezcla, aproveche de quitar los separadores de las palmetas. Ahora sí, aplique el fragüe en todas las uniones del porcelanato. Dato maestro. Cuando ya hemos aplicado el fragüe en las uniones de las palmetas, usamos esta cuña para eliminar el excedente. La idea es que el fragüe no sobrepase el porcelanato, y si queda alguna mancha, no se preocupe, pronto la sacaremos. La etapa de fraguado es vital, porque el fragüe es un elemento lo suficientemente denso como para tapar las separaciones, pero también es elástico, lo que permitirá a las palmetas moverse en caso de sismo y así aguantar de mejor forma. Recordar que en Chile no podemos colocar las palmetas una pegada a la otra. Al ser un país sísmico, ante un temblor, si las palmetas están juntas, harán fricción y se levantarán y o quebrarán. Una vez que se empiece a secar el fragüe, como dijo el maestro, se limpian las palmetas con una esponja húmeda, quitando los restos de fragüe.
Los excesos de fragüe se deben limpiar antes de que se endurezca, si no, será muy complejo quitarlo. Finalmente solo queda esperar que el fragüe seque para ya tener lista la instalación. ¡Increíble, maestro! Pasamos de un muro deteriorado a uno muy bien recubierto y con gran estética. Con esta perfecta instalación, el trabajo durará muchos años. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac, más socios que nunca.